El siguiente ejercicio nos dice que un coche recorre 9,5 kilómetros por cada litro de gasolina consumida. Y nos piden que calculemos el volumen de oxígeno en litros medido en estas condiciones de presión y de temperatura, que son las condiciones estándar de presión y temperatura, 10 elevado a 5 pascales y 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Pues nos piden que calculemos el volumen de oxígeno en esas condiciones que se requiere para un viaje de 850 kilómetros. Y nos proporcionan como información que consideremos que la composición de la gasolina es octano, es decir, que la gasolina fuera este hidrocarburo, el octano. Y nos dan además el dato de su densidad, 0,6 gramos por mililitro. Bien, pues en primer lugar, para calcular ese volumen de oxígeno necesario, pues tenemos que saber que la ecuación química, la reacción química que se produce es una reacción de combustión, cuya ecuación es esta. La tenemos ya aquí ajustada. Tenemos que el octano, 2 moles de octano, pues reaccionan con 25 moles de oxígeno molecular, produciendo 16 moles de dióxido de carbono y 18 moles de agua. Bien, nosotros en este caso pues nos vamos a centrar en la parte de los reactivos. Ya sabemos que 2 moles de octano necesitan 25 moles de oxígeno molecular para reaccionar por completo. Pues bien, me piden que cuánto oxígeno necesito en un viaje de 850 kilómetros. Bien, lo primero que vamos a hacer, una vez que ya la hayamos ajustado, hayamos escrito la ecuación química y la hayamos ajustado, pues lo primero que hacemos es calcular el volumen de oxígeno que se requiere por litro de gasolina. Sabiendo esa cantidad, el volumen de oxígeno que se requiere por litro de gasolina, pues vamos a poder saber cuánto oxígeno necesito en 9,5 kilómetros, ya que sabemos que se gasta un litro de gasolina por cada 9,5 kilómetros. Sabiendo eso, los litros de oxígeno que se consumen en 9,5 kilómetros, pues podremos calcular el volumen de oxígeno por kilómetro. Cogeremos el volumen de oxígeno que se necesita en un litro de octano, lo dividimos por el número de kilómetros que podemos recorrer con un litro de octano, que son 9,5 kilómetros, y hallaremos el número de litros de oxígeno que se necesita por kilómetro. Posteriormente, como el viaje era de 800 kilómetros, pues multiplicamos esa cantidad por los 850 y hallamos los litros de oxígeno necesarios para recorrer 850 kilómetros. Bien, este es el problema, pues, contado a vista de pájaro. Si ya nos vamos ciñendo, bien, como digo, en primer lugar sería el ajuste, bueno, escribir la reacción química, ecuación química de combustión. Un hidrocarburo reacciona con oxígeno y produce CO2 y agua. Se ajusta y ya la podemos leer como hemos dicho antes. Pues vamos a calcular el volumen de oxígeno que se requiere por litro de gasolina. Para ello vamos a necesitar por un lado la densidad del hidrocarburo, por otro lado el hidrocarburo, la estiquiometría de la reacción química y las condiciones normales, o bueno, las condiciones estándar, en este caso las condiciones estándar de presión y temperatura que me dan. Muy bien, lo que hacemos es, con esta primera fracción, con este factor de conversión, lo que hacemos es pasar un litro de octano, un litro de este hidrocarburo, lo pasamos a mililitros. Con esta fracción de cambio, utilizando el dato de la densidad, pues nosotros sabemos que la densidad de este hidrocarburo son 0,6
69 gramos por mililitro. Pues bien, sabemos entonces que un mililitro, veis mililitro y mililitro, un mililitro son 6,62 gramos del octano. Mililitro y mililitro se nos va y este producto nos da la masa de octano que tenemos en un litro. Utilizando la masa molar de octano, pues obtenemos, multiplicando por esta fracción, por este factor de conversión, obtenemos los moles de octanos que hay en un litro de octano. Fijaros, ahí en un mol tenemos 114,26 gramos. Partíamos de estos gramos, gramos y gramos se nos van. Entonces, estos 4 productos me dan los moles de octano que tenemos en un litro de octano. Ahora entra en juego la estiquiometría de la reacción química. Con esta conversión, voy a sacar los moles de oxígeno necesarios para estos moles de octano. ¿Vale? Que dos veces se van, pero si repasamos el tema de los gases, estas condiciones de presión y temperatura corresponden a este. Recordar que el P por V igual a RT, en este caso la R hay que darla en estas unidades, cuando la presión la damos en pascales y el volumen lo damos en metros cúbicos. Cúbicos pasados a litros serían 22,7 litros. De ahí que el volumen de oxígeno necesario, pues nosotros sabemos ya, como comentamos antes, que con un litro de gasolina se recorren 9,5 kilómetros. Porque por kilómetro, como tenemos que recorrer 850 kilómetros, pues simplemente multiplicamos los litros de oxígeno por kilómetro por el número de kilómetros y obtendremos pues lo que nos pide el ejercicio, el volumen de oxígeno en litros necesarios para recorrer 850 kilómetros, sabiendo que con un litro de gasolina se recorren 9,5 kilómetros y sabiendo que la reacción de la gasolina es esta de aquí. Bien, parte del formulario de ejercicio.